Comenzar de cero en una selva fue lo más difícil. Y además, en esas condiciones debían realizar el trabajo que en el caso de la yerba mate era la que más redituaba, pero no era tan inmediata la ganancia. Hay testimonios que dan cuenta que los colonos descalzos iban a carpir y a hacer el rozado para sembrar más hectáreas de yerba. En algunos casos se quitaban el pantalón y se envolvían con bolsas para protegerse de la picazón del barigüí. Corre el mes de junio del año 1929 y la ciudad de Buenos Aires recibe con los brazos abiertos a familias de inmigrantes, entre las que se encuentran numerosos ucranianos que con destino al territorio nacional de Misiones llevan consigo el sueño y la esperanza de forjarse un futuro en tan lejanas tierras. Era muy difícil, no había agua, no había almacenes. Pero en las chacras era farol, lámpara. En este cadero que trabajábamos, Petromax, yo lámpara tengo para recuerdo. La lámpara que era querosene. Toda la vida era la... Y si no había época querosene, ¿saben qué hacían? Una ollita, en la ollita grasa de vaca, una mecha y se prendía, porque vela la gente no compraba, no sé si había o no, porque yo no me acuerdo ya de eso. Eso era, o si no, antes ya de entrar el sol, rápido se hace todas las cosas para después la cena, en la oscuridad. Ne povirete, uje budesim rokiv shometut. Debuyusya teyusem yoyu. Vachu Basilício, Skadayu Yabuda Malenka. Voinu potin shalens vos holodu.
veihale sviniachoho. Iakei chumaidain tiaskei. Apodorosh nigde ne konchavsia. Basilicia, Víctor, Jania, Dite, Kodit, Dite, Pokusha Techlib. Ujenes kadaju stilko shasu ihale ashdobuinesu. Ne podumale nikde takei gorod velegi. Zdajecha brechnia shome u Americi. Mayenashu hatu. Usia nasha simia razom nati sharvoni semgi shonas preñala. Mayen semnyu tu shochtile. Ale trevorotesia shobulu chichas. Me llamo Basilicia Savitsky. Soy de Ucrania y junto a mi familia llegamos como inmigrantes a Misiones, al norte de Argentina. En la historia del mundo, en todos los tiempos, existen mujeres que se comprometen con la justicia, luchadoras incansables. Martín, tu relación, digamos, entonces es que tus abuelos vivieron acá y por lo que me decías también, la chica a la que mataron en la masacre de Oberá es tu tía abuela, algo así. Claro, yo soy el nieto del hermano de Basilicia, Víctor, que yo vivía aparte con mi abuelo mucho tiempo y fue a través de él que conocí un poco toda la historia de Basilicia. Obviamente de ella supe solamente eso que él contó, así que bueno, emocionalmente es algo muy, muy cercano para mí y muy importante. ¿Y querés venir a conocer, digamos, el lugar donde ella vivió, en definitiva? Sí, me gustaría viajar para Oberá, por eso apenas me escribieron les dije que sí, que nos contactemos lo más rápido posible. Estoy a disposición para ir para allá, después arreglaremos bien las fechas, pero todo lo que sirva como para ayudar a la memoria y homenajear a Basilicia y a todos los campesinos que lucharon allá en Oberá es importantísimo, así que cuenten conmigo para lo que sea, así que voy a estar viajando para Oberá apenas arreglemos. Bueno, Martín, estamos en contacto entonces. Dale, Cecilia. Marcos también, mandar un abrazo. Gracias. Chao. Chao.
era Oberá en los años 30? ¿Cómo se va conformando esa sociedad? En primer lugar, recordemos que para finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el paisaje humano misionero se caracterizaba principalmente por la presencia de colonos de origen europeo, lo que constituyó obviamente una sociedad multiétnica. La colonización oficial impulsada por el Estado Nacional a partir de la sanción de las leyes de inmigración y colonización y la ley de tierras fiscales provocó, digamos, el surgimiento de colonias o pueblos agrícolas, principalmente en la zona centro y sur del territorio de Misiones. Mi abuelo, 2 abuelos son argentinos y mi padre nace en Azara y se radica en Picada Sueca. Y desde ahí mi abuelo dice, mire, hicieron mensurar algunas tierras por sección G en Colonia Guaraní. Era territorio nacional esa época. Y obviamente se viene mi abuelo con los 3 hermanos, entre ellos mi padre, y se quedan los 3. La política migratoria ya empieza a ser más restrictiva, debido a que, digamos, la experiencia de las autoridades durante estas primeras décadas del siglo XX, digamos, arroja como resultado que estos inmigrantes, sobre todo aquellos de ascendencia europea, no solamente venían con el hábito de trabajo, a contagiar ese hábito a los criollos que supuestamente no estaban destinados, digamos, a estas políticas de colonización, sino que también traían consigo sus formas de organizarse, sus formas de protesta, y eso, digamos, empezó a ser concebido como un peligro, digamos, para el orden social, digamos. Entonces, ya para entonces, para los mediados de los años 30, el problema obrero, digamos, como se lo planteaba también en ese momento, digamos, estaba asociado a, digamos, la presencia de, en las primeras décadas, sobre todo anarquistas, y ya para la década del 30, los comunistas, ¿no? ¡Huyechas! Familia Kravchenko, bude razón. Vienen los de los helechos. Nagina toji perdut. Tosi bandite. Goberna mayas pasatenas. Slasdi! Slasdi! Ladrones! A esto hay que sumarle los movimientos migratorios de carácter espontáneo de aquellos productores que, asentados a lo largo de las picadas, avanzaron hacia tierras fiscales y se dedicaron en principio al cultivo de subsistencia y más tarde a la producción agrícola. Recordemos que este proceso colonizador vino de la mano con el incremento de la población en todo el territorio de Misiones. Entre los años 1920 y 1947 podemos observar que la población del territorio de Misiones se cuadriplicó. Me parece que esta está rica. No, digo de la investigación, de las entrevistas. No, sí, están buenas, están buenas. Bueno, el eje pasa por la mujer, ¿no? Me parece que las entrevistas pasan ahí, todos tienen un sentido común en ese. Como que se visibiliza más el trabajo de la mujer, ¿no? En las familias rurales. Sí. Sí, Martín se comunicó y parece que viene mañana. Bueno, vamos a ver si armamos la agenda.
Sí, ¿a qué hora llega? ¿Ya haber llegado? Sí. Sí. Bueno, ¿Estar por acá? vamos. ¿Cómo andás, Marco? querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido. Un placer conocerlo. Hola. Hola. Bienvenido. Cecilia, muchas gracias. Bueno. ¿Vamos? Bueno, dale, vamos yendo. El presidente Marcelo Ortega Alvear, allá por la década del 20, obliga a los colonos, en ese momento inmigrantes, a que planten hierba para poder darle el título de propiedad. O sea, hubo una obligación, el poder político obligó a los productores a que cultiven yerba mate. Cuando la yerba comienza a entrar en producción allá por la década del 30, ¿sí?, comienza a haber los problemas entonces con los importadores, exportadores de yerba, que importaban la yerba y exportaban el trigo. Cuando Misiones comienza a abastecer el mercado interno, comienzan a haber esos desencuentros, ¿no? Guillermo, ¿cómo describirías el escenario político de la Argentina y particularmente de Misiones en la década del 30? Argentina, años 30, digamos. Comienza esa década, la llamada década infame, con el golpe a Irigoyen por parte de Uriburu. Se instala el primer gobierno de facto y este gobierno, digamos, además de suspender las garantías constitucionales, digamos, de toda la ciudadanía, lo que hace es perseguir al movimiento político en general y al movimiento obrero en particular. Especialmente a los anarquistas, pero también, digamos, a los comunistas y a los socialistas. Blatyan, tú es malo. Más tiempo no se puede esperar. Sí, Bandita. Yerba no paga. Verña, varias pasátenas. Severa, ¿cómo estás? Encantado. Hola. Y el rol de las mujeres y de las niñas también en esas familias. Por ahí está un poco alejado de lo que imaginamos de una ama de casa. ¿Qué tipo de tareas tenían y en qué se diferenciaban de las tareas que tenían los hombres? El rol de la mujer era muy importante porque tenían la economía familiar, ¿no? La mujer se dedicaba a la plantación del tabaco con los hijos, sobre todo menores. Más allá del rol que la sociedad le asigna a la mujer, la de madre, ama de casa, esposa, la que se dedica al cuidado de sus hijos, que nunca resignó, trabajó arduamente en las jornadas de la chacra. Las mujeres ucranianas, rusas y polacas cumplieron un rol fundamental, no solo en las actividades domésticas, sino que también participaban en todo el proceso productivo, colaborando, digamos, con los hombres en la cosecha, por ejemplo, de la yerba mate, ¿no? Es importante destacar que en la organización de la protesta y en la manifestación hacia Oberá, en la marcha hacia Oberá, las mujeres y los niños participaron con los hombres en la marcha. Por ahí ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero venís de la ciudad acá y es otro mundo. Esta serenidad ni siquiera existe allá. Bueno, no es mucha serenidad, hay mucha deuda con los productores, con el agro, hay una deuda pendiente muy grande. Sí, ahora cuando empecemos a recorrer las chacras, hablemos con la gente, vas a ver que así como vemos este paisaje, también hay muchos problemas. Nos van a ir contando. Bueno, vamos. Vamos nomás.
Lo que me parece es que todavía se sigue peleando por mejorar estas condiciones. Pero insisto, en la calidad de vida no sé si es la misma de 1936 al 2022, ¿no? O sea, se va avanzando cada vez más en que esto sea cada vez mejor. Hoy creo que ha quedado demostrado que si se unen los productores junto con todo el pueblo en una causa común, se puede obtener éxito y se va a lograr, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer de ahora en más, poder juntar productores y toda la comunidad misionera en las grandes luchas que se vienen todavía. Los corazones laten, se vuelven aguerridos con la convicción de luchar por lo justo, por lo que merecemos. Ahora es cuando. Se inicia el año 1936 y hay malestar entre los colonos rurales del territorio nacional de Misiones. Los temas que más inquietan a la familia agrícola son la baja en los precios de los productos y la magra calidad en sus vidas. Los referentes convocan a una importante asamblea en el galpón de la chacra de la familia Kovalchuk, donde decidirán las acciones a seguir. Tenemos que unirnos, gente, tenemos que unirnos. ¿Quién está de acuerdo? Compas, tenemos que poner una fecha para hacer la entrevista a la colona de la zona de Panambí, que estuvimos el otro día. Marca, ¿vamos a llevarte, Martín? Sí, yo voy, seguro. Familias de origen bielorruso, ruso, ucraniano, polacos, algunos llegados desde Brasil, otros llegados desde el sur de Misiones, otros llegados desde Europa en ese momento. Evidentemente no es la cuestión étnica lo que los va a nuclear, digamos, ¿no? Hay allí, primero, condiciones de pobreza, de explotación en común, digamos, ¿no? Eso va a ayudar, digamos, de una manera a que ellos cobren conciencia de que algo tienen que hacer con esa situación. E incluso antes, el tema de las inmigraciones, los procesos de ocupación del territorio, y dar una conformación de una población muy heterogénea, pero con conflictos ligados fundamentalmente y muy fuertes en relación a el precio del producto, en el caso de los pequeños productores. Distinto quizás a otros espacios donde lo que se peleaba era la propiedad de la tierra. Acá la propiedad de la tierra estaba dada desde lo fiscal, además, digamos, ¿no? Los días transcurren trabajando y colaborando en la chacra. En cada amanecer, el sol invade todo. Juega entre rojos y verdes del monte. Las tormentas llegan y el mal pago de nuestras cosechas continúa. Iniciamos una nueva vida. Trabajamos de sol a sombra y siempre falta el dinero. El enojo entra al alma cuando nos damos cuenta de las injusticias. Caen pesadas las lágrimas de mi padre y nos contagia. Solo el dolor asoma.
En el caso particular de los colonos, ellos en el 36 lograron implementar un plan de lucha a pesar de la persecución. Lograron implementar un plan de lucha porque vinieron, marcharon a realizar una asamblea en Oberá. Cada una sola en sus chacras no significaba un peligro. El peligro era que se organizaran y de eso se trató. De la misma manera que hay una gran crisis a nivel mundial durante los años 30, en particular en este territorio se hacía sentir la crisis que había en relación a la yerba mate. Argentina le vendía trigo a Brasil y los molineros industriales brasileños vendían la yerba canchada y también la yerba molida. De esta situación también se aprovechaban los molineros e industriales argentinos, pero quienes perdían en ese juego, digamos, de intereses y especulaciones eran los pequeños y medianos productores de la provincia. La sequía que afectaba a los cultivos, las formas arbitrarias, lo que los acopiadores realizaban, la clasificación del tabaco, problemas relacionados con la mensura y distribución de las tierras que ocupaban los colonos, generaron una creciente situación de malestar entre los colonos y los productores de la zona centro del territorio de Misiones, principalmente entre estos inmigrantes de origen eslavo, ucranianos, rusos y polacos. En particular, si pensamos en los colonos de la zona centro, que también se veían afectados todos aquellos que eran yerbateros y comerciantes por la crisis de la yerba mate, en particular aquellos que se habían asentado en los helechos, en la zona de los helechos, en las zonas de Ameguino, de Línea Panambí, es decir, de aquellas colonias o parajes aledaños a Oberá, que eran relativamente recién venidos, digamos, muchos de ellos no se habían incorporado todavía al ciclo de la yerba mate, sí plantaban tabaco, digamos, porque el tabaco lo que permite como cultivo es obtener, digamos, ser un cultivo anual, rápidamente dinero para comprar aquello que no se puede producir en la chacra. Y ahí tenemos la triste historia de la masacre de Oberá, ¿no es cierto? Que por un impuesto que le habían aplicado a la yerba, por langosta, por sequía, por los bajos precios del tabaco. No sé si te recuerda algo el tema de la discusión de los precios en el tabaco, ¿no? Todos los años es exactamente lo mismo. También lo que se producía en las chacras era intercambiado en los almacenes, pero aquí que justamente eran los acopiadores de tabaco y los almaceneros los que cometían abusos con estos productores. En el caso de los tabacaleros, lo que hacían era estafarlos con el precio, estafarlos con el peso también, ¿no? Se las ingeniaban para pesar de manera tramposa la producción y también con las calidades, ¿no? Con la clasificación de ese tabaco. Se decía, no, ese tabaco es malo, se lo tiraba. Y he escuchado testimonios de colonos, digamos, que recuerdan cómo se tiraba el tabaco y cuando los colonos se retiraban, lo barrían y los acopiadores lo volvían a juntar. En esta manifestación Basilicia que era un adolescente, va en representación de su familia con su tío Juan, que también es asesinado. ¿Cómo puede llegar a darse, teniendo en cuenta que había una figura paterna y había un patriarcado muy, muy marcado y muy fuerte, que llegue ella como representante? ¿Hay posibilidades de imaginarse por qué? La verdad que en ese caso, ese es un caso, digamos, hasta te diría, porque en general creo que fueron todas las familias las que pelearon, tomaron el rol las familias, ¿no? Por eso fueron al frente. Y esta protesta de alguna manera se convirtió en un hito trascendental en la historia de lucha del movimiento agrario misionero en la zona centro. Y durante muchos años su memoria permaneció latente en la memoria y en el recuerdo de los sobrevivientes y en los familiares de las víctimas. ¿Y es correcto también pensar que la represión fue organizada, así como los campesinos se organizaron al momento de manifestarse, también hubo una represión anticipada semanas antes con participación de otros actores, además del comisario Verón? Se sabía que para manifestar había que pedirle un permiso y este permiso se lo solicitaba al comisario. Al parecer, al principio se había negado a otorgarlo y después incluso recorrió algunas chacras para decir que sí, que estaba otorgado el permiso para realizar un meeting, una manifestación en lo que sería el centro cívico de Oberá.
el comisario citó a vecinos reconocidos de la pequeña burguesía obereña, comerciantes, los acopiadores, diciendo que Oberá iba a sufrir un ataque por parte de comunistas, ¿no? Y que había que defender el pueblo. Formaron una especie de grupo parapolicial, incluso estuvieron ciertas prácticas para organizar, digamos, la emboscada, porque lo que se organizó fue una emboscada. Y también aquí hay que aclarar lo siguiente, no todos se sumaron, digamos, no todos se plegaron a esta solicitud, entonces no todos participaron de esa represión. La basilicia, yo así sé que contaban, porque en mi época no, que cuando vinieron, que se fueron, porque mi padre también era todo para ir, no sé qué pedían, algo que el gobierno ayude. Para 1936, cuando ocurre la protesta, Oberá, según las memorias del gobernador Barnasco, contaba con 17.396 habitantes. En ese momento Oberá se constituía únicamente con alrededor de 6 manzanas, ese era el casco, digamos, urbano, ¿no? Y el resto de las zonas aledañas conformaban las chacras. Los colonos residentes en la zona de Campo Viera, Los Helechos, Samambaya, Guaraní, organizan esta protesta hacia lo que era el casco céntrico de Oberá. Al llegar a cercanías del cementerio viejo, son interceptados por el comisario Leandro Verón, cual estaba acompañado por particulares y ciudadanos de Oberá. Se producen escenas muy confusas y como consecuencia se produce el fallecimiento de colonos ucranianos, rusos y polacos. Ahí le mataron a los dos, la Basilicia y el Juan Melnik, era el tío de ella. Por participar de esa lucha fueron ultrajadas y violadas, como el caso de Basilicia. Hay que recordar que Verón no era cualquier comisario, había sido hasta hace unos meses el jefe interino de toda la Policía del Territorio Nacional, una de las principales instituciones, digamos, del gobierno del territorio. Pocas horas después de esta emboscada acudieron, digamos, comisarios, digamos, personal policial, digamos, ¿no? Con camiones desde Bonpland, desde Santa Ana y desde Alem. De allá le atacaron. Bueno, mi papá quedó preso en la policía. Y un hermano que ya falleció, con 3 vecinos, estaban subieron en un árbol guardados. Yo no sé cuánto tiempo estaban. Habían permanecido muchos días escondidos en el monte, con miedo de volver a las casas, porque las pesquisas continuaron durante muchos días. Es decir, la persecución o la represión no terminó con la emboscada, sino que comenzó. Oh, qué coincidencia histórica. En 1936 nace la Comisión Reguladora de Yaramate.
Cuando los productores de los helechos y Oberá, zona centro, se movilizan, la famosa masacre, qué coincidencia que en ese año sale la ley de la CRIM. Hay embates por la memoria. Entonces, están aquellos que creen que hay que contar, que tienen que permanecer en el tiempo, y hay otros que pretenden poner un manto de olvido. Y nosotros acá, en Oberá, en particular, existen expresiones artísticas muy interesantes que ayudan, que son soportes de la memoria. Así, por ejemplo, existía un mural que en el año 1992 se pintó en un encuentro de muralistas en la ex terminal, donde vinculaba el tema de la masacre con la conquista. Allí habían artistas locales como Miriam Krujaniski, Roberto y Humberto Díaz, Liliana Suárez Holce, Marina Brava y algún otro que no recuerdo, que plasmaron la memoria de la masacre en un mural y que un buen día desapareció. Llegamos hasta a través de estas referencias, ¿no?, del trabajo que ustedes hacen sobre cuestiones de la memoria colectiva en Oberá. Nos gustaría que nos cuenten en qué consiste esta actividad, quiénes son, en qué momentos actúan, de qué manera. El Minga es como el espacio que supimos construir también como para trabajar las temáticas de la memoria, que surge un poco también como para explicar, surge como una respuesta ante algunas de las consultas o preguntas que nos hacíamos sobre por qué ocultar, por qué olvidar, por qué invisibilizar o por qué callar. Y nos saltaba a modo de guapiada decir, Minga, que lo vamos a olvidar. También hay expresiones, sobre todo del arte popular, ¿no?, como las murgas, los teatros comunitarios. En el caso de la murga de la estación, en una obra, Misiones Tierra Prometida, recordando este acontecimiento del 36, dicen justamente vida pobre del colono en Oberá. Bajan precio del tabaco, bajan precio de la hierba, ya sin sembrar ni cosechar, justicia pedimos, justicia queremos, justicia exigimos. Y en Oberá, en particular, la murga del Monte también dedica una escena a los acontecimientos de la masacre para revivir esa historia con una canción que refiere a Samambaya, porque Samambaya es el lugar de donde proviene la mayor columna de manifestantes a la Asamblea de Oberá. Y entonces dicen vida pobre, vida triste en colonia Samambaya. Ríen de colono porque idioma no hablar. Maltratan a Colona por ser pobre nada más. Nos bajan los precios, justicia queremos. Es muy fuerte el trabajo que hacen, ¿no?, estos compañeros del arte a través de diferentes expresiones. Esa tierra es nuestra y es nuestro trabajo. Queremos justicia, marchemos Oberá. Esta tierra es nuestra y es nuestro trabajo. Queremos justicia, marchemos Oberá. Marchemos Oberá. Marchemos Oberá. Esa intervención artística que hacen cada 15 de marzo, ¿en qué se basa? Más allá de que seguramente se modifica año a año, bueno, si querés contarnos algunas de las experiencias que tuvieron algunos años y las repercusiones. Sí, bueno, la idea es usar el espacio público, ¿no?, en esa fecha, entonces tratamos de unir como un poquito las propuestas de estos colectivos, como decía recién el Color.
es para mí un espacio emocional y de hecho he visto algunas de las intervenciones que hicieron ustedes porque yo soy sobrino nieto de una de las adolescentes que fue asesinada en la masacre de Oberá, de Basilicia Sawicki, y por eso también bueno, me toca desde un lugar más emocional, digo, entiendo la integración del arte como algo más emotivo. Imagino que muchas personas en Oberá también se sienten como un poco atravesadas por eso. Yo siempre llevo unas fotos que por ahí a ustedes también les puede interesar. Ahí están, mira, la más niñita, que es la que no se ve, es Basilicia, la que recibe el nombre por Basilicia después de que ella fue asesinada. Ahí moviéndose, que en las fotos fijas no salían nunca las niñitas. La hermana. La otra Basilicia. Entonces era la más chica. No, la tuvieron un hermanito más después. Pero nació muy cerquita de la fecha de la masacre. Así que sí, en algún punto la memoria se sostuvo ahí con el nombre, al menos. Siguió existiendo Basilicia. Qué fuerte igual lleva el nombre de tu hermana asesinada, ¿no? Totalmente. Una carga importante. Y esta sería la que más, la más... La que es más cerquita de la fecha, más sí, cerca. unos meses después teóricamente de la masacre. Muchas de las luchas sociales que vemos, incluso con el movimiento agrario misionero y demás, estaban asentadas en el tema del precio de los productos y no de la propiedad de la tierra, que eso caracteriza quizás otros movimientos campesinos donde necesariamente había que luchar por un pedazo de tierra, por decirlo así. Acá la tierra ya estaba y lo que se discutía era el precio. ¿Qué cosas mejoraron en la chacra gracias a toda la lucha que usted tuvo? Pero muy poco lo que se consiguió, muy poco. Era una lucha y no había caso, el gobierno no quería aflojar y nosotros tampoco no queríamos aflojar y estábamos ahí. Era una pelea, para decir. ¿Cuáles eran los problemas o las reivindicaciones que fueron llevando a la gente a reunirse en el MAM? Mire, yo me juntaba con Eugenio Casalaba, Pedro Pesac, en la iglesia de rito bizantino, y ellos nos visitaban a nuestra iglesia, a 3.000 metros una de otra, que dicho de paso, se hablaba del problema dentro de la misa, que, por ejemplo, el tabaco nos rechazaban la calidad, es decir, le bajaban el precio. La hierba cobrábamos cada muerte de obispo. Y para mí nace por la dictadura del 66. Es decir, nosotros ya lo vivíamos dentro de la iglesia con estos problemas. Y desde la juventud católica nace la iniciativa de la creación del movimiento. Cuando empecé a militar dentro del MAM, ya había cosas que estaban mal, o sea, dentro de la agricultura, y cuando escuché por la única radio que había en la zona, LT3, papá dijo, ¿y te gustaría ir? Yo digo, sí. Y ahí me vine acá a Guaraní, a la zona, para ver qué pasaba. Año 71, gobierno de Lanusse, o sea, militar, y nosotros participando en una reunión de productores para ver el precio de los productos, para ver cómo hacer una cooperativa. Era increíble la cantidad de gente, increíble para el momento. Era muy fácil organizar porque la gente estaban
descreída a todo lo que estaba pasando y por lo tanto la juventud no se quedaba porque por ahí un fin de año se le compraba una alpargata y bueno, y eso era todo. Y se empezó a hablar, no del MAM directamente, el MAM surge en agosto después. Esto habrá sido por marzo, abril. Nos gustó, yo vine con Pedro, o Pedro vino conmigo, y empezamos a decir, bueno, vamos a comentarle que queremos una reunión en nuestra zona. Y así fue. Y así fuimos participando en distintas zonas, conociendo a la gente, y mucha gente nos decía, guarda que les puede pasar lo que a nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Y tu papá no te contó? Y nos empiezan a contar lo del 36. Y nos enteramos de esa historia y dijimos, bueno, vale la pena reivindicar la lucha. En la década del 70, cuando nace el movimiento agrario misionero, que es precisamente en Oberá, en el Salón Kastner de Villavega, que era un lugar de baile, allí se conforma la primera comisión. Y así, bueno, fuimos conociendo a la gente, viendo la posibilidad nuestra de hacer un gremio y fuimos viendo cuándo y cómo. El cuándo y cómo se hace el 28 de agosto del 71 en un salón cercano acá, en el kilómetro 0, se hace la primera asamblea del MAM. Yo voy como delegado de mi zona, Pedro Pechac va también de la otra zona, los helechos municipios grandes. Entonces fuimos, no integré la primera comisión, pero fui como delegado. Y ahí empezó todo. Fue un sábado, el lunes ya nos juntamos, fuimos haciendo más núcleos de base. Teníamos 260 núcleos de base por toda la provincia. Nos tocaba a mí, Alberto, delegados para esa zona, por ejemplo. Y era visitar los productores, programar las reuniones. Ya teníamos el periódico, el MAM tenía un periódico, Amanecer Agrario, y ahí se ponía todas las problemáticas del pequeño productor. Y era llevarle el periódico, la gente repartía el diario a sus socios, cada núcleo de base tenía como 25 productores y como máximo 50. Que no era el productor, era la familia del productor. Y muchas veces en las reuniones el productor iba con su familia, con los hijos, con todo. Entonces se armaba 80 personas, a veces 70 personas. Y se terminaba en la casa de alguno para almorzar o para cenar. Allí lograron construir un petitorio en donde reclamaban los precios para los productos, ¿no? Para la yerba mate en particular, pedían mejores tierras para los campesinos más pobres, que se tuviera en cuenta aquellos productos que se plantaban en el país, que no se importara. Entonces, al mes del nacimiento del MAN, fueron reprimidos en Candelaria porque iban a una marcha posada y allí fueron reprimidos. Se organizaban en realidad asambleas importantes en ese entonces, movilizaciones impresionantes. Cuando paraba el MAN, paraba todo. Pero el estatuto del MAM dice que nosotros tenemos derechos. El derecho a la tierra, que fue una de las grandes luchas del MAM, que sigue siendo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la institución educativa de la familia agrícola que funciona en el paraje Tamanduá de los Helechos. Están hace 12 años por una donación de tierras que hiciera el dirigente agrario Eugenio Casalava. Ahora son 144 los estudiantes que piden que allí se habilite un instituto terciario. Hoy creo que la generación que nos están siguiendo, o sea, los jóvenes, tienen que empezar el derecho al agua, no al pozo perforado, sino a que no nos contaminen el agua. Yo creo que esa es una de las luchas, no solamente rural, sino de toda la población urbana y rural,
para que ese líquido vital, como se dice, tengamos la salud también. Yo pienso en esas luchas, pienso en los que no están, los que ofrendaron la vida en el proceso militar, los que ya se murieron porque el tiempo les llegó, y por los compañeros muy cercanos, que tanto como Pedro, Enrique, Michelle, Roque, muchos, miles de más que hoy no están porque la vida le llegó el turno, como se dice. Creo que uno como está, estamos haciendo esto. La presencia de la mujer en el agro es fundamental, es muy relevante. Ya dije, en la masacre del 36 participó activamente. Cuando se crea el MAN, en el año 72, tienen un periódico que tiene que ver con Amanecer Agrario. Si bien en aquellos tiempos no se hablaba de feminismo o de género, sí tenían una columna dedicada a la mujer misionera. La mujer misionera tiene la palabra. Y Estela Urdanis era la coordinadora de la página de la mujer, digamos, con quien colaboraba Susana Benedetti, otra compañera del movimiento. Y bueno, Estela instaba a las mujeres a ocupar el espacio, a construir ese espacio para la mujer, tanto desde el periódico como de la organización. Así es que el rol de la mujer fue relevante en todos los tiempos, porque desde la masacre del 36, la mujer en los caminos, en las picadas, en las rutas, salió a defender sus mejores condiciones de vida y a denunciar las políticas y además a marcar el horizonte, siempre fue a la vanguardia. Después, allá por la década del 70, las ligas agrarias, el MAM también comienza a organizarse. El poder político también los reprime. Hay desaparecidos, hay muertes. Cuando llega la dictadura sabemos que la zona centro fue la más castigada, digamos, porque aquí estaban los luchadores sociales del MAN, a través de los cuales se aglutinaban, ¿no?, todos los reclamos. ¿Con quiénes se organizó por primera vez para luchar, para conseguir mejoras? Y con el MAN, sí, sí. Y después entré en la Liga Agraria, había también. La Liga Agraria era más combativa, entonces me quedé con las ligas, sí. Yo pienso en tres momentos, ¿no? Primero, partimos por ahí del año 36, de esta historia de Basilicia, lo que fue la primera movilización que termina en una masacre, es la masacre de Oberá. Otro momento que es el surgimiento del movimiento agrario misionero que de alguna manera se termina disolviendo durante la dictadura por la represión, ¿no? Es el sector en Misiones tal vez el más perseguido. Se disuelve y se vuelve a conformar en los años 80. Y un tercer momento de una gran crisis son los años 90, ¿no? Donde incluso por ahí, por lo que nos cuentan algunos pequeños productores, pensaban ya realmente en dejar la chacra, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo organización campesina y de alguna manera ese sector hoy en día sigue siendo parte de del panorama político de Misiones, ¿no? Sí, y en los 90 quizás fue también un poco más complejo, porque los que terminaron haciendo el tractorazo, el famoso tractorazo, no eran los
pequeños, digamos. Eran sectores de clase media, media alta, pero que esto ya estaba en el MAM también, que son los que pelean por unas condiciones de mercado mejor que las que, obviamente, con la política neoliberal, todos estos sectores quedaron patas para arriba. Pero siempre hay un fondo de la sociedad, un sector que creo que es el más vulnerable, el más lastimado, y que no aparece en este tipo de peleas. Apareció, sí, después con los cortes de ruta, con algunos elementos, pero no aglutinados de esa manera. Por la década del 90, el movimiento en el misionero protagonizó otra medida de fuerza, pero la verdad duró 10 días, simplemente porque no pudieron sostener la medida en el tiempo. Pero para esta época, también como reivindicación, ellos logran la ley de colonización en Pozo Azul. Logran recuperar 65.000 hectáreas de tierra para los pequeños productores. Cuando en la década de fin del 90, cuando los vientos neoliberales azotaban la patria, ¿no? Que se destruyó todo, que se destruyó el mercado consignatario de la yerba mate, la Comisión Reguladora, la Junta Nacional de Grano, de Carne, todas las entidades, todos los organismos de protección a los pequeños productores fueron destruidos. Y cuando salió la plantación de hierba, ahí yo quedé contento porque dije voy a plantar y voy a tener, sí, aquel tiempo había el mercado de hierba y se entregaba en el mercado y se cobraba, sí, sí. Después terminaron todos los ricos. Los ricos terminaron con ¿cómo es? Con la Junta Reguladora de Yerba Mate. En tiempo del gobierno, digamos, neoliberal, se puede decir, donde se privatiza todo, donde se anula todo, desde Misiones la Cámara Reguladora de Yerba Mate, que era la CRIM, que pasar la yerba de valer $1 pasó a valer el 30%. La yerba ya no se vendía seca, sino se vendía verde. Antes de eso ya empezó y valía nada. Pero como uno piensa, y algunos nos decían, bueno, todas las crisis se hacen a propósito para que los que tienen capital tengan más tierra. En la situación de los tariferos, que creo que es el sector sí más vulnerable de la sociedad, es el que de alguna manera quedó fuera de esa discusión que en realidad estaba ligada a otros niveles. Nos dimos cuenta que los precios que eran de un determinado valor comenzaron a caer en forma estrepitosa, ¿no? De donde sale, vamos a decir, del cosechero al productor, le queda poco comparado con los que va a la góndola, el precio de la góndola, vos mirás y decís, no puede ser que un paquete de yerba esté tanto y al productor le llegue tanto y al cosechero, al tarefero le llegue tan poco, ¿no? Y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿por qué nos toca tan poco a nosotros, que somos los que realmente metemos lomo, que plantamos, que vienen, que cosechan y que llevamos y hacemos lo pesado, ¿no? A nosotros, suponete, nos pagan 65 pesos, ahora lo que está, la hoja verde. Y vos te vas a la góndola y un kilo de yerba tenés a 500 pesos, o 600. Imagínate cuánto es lo que vale. 900% más sí, de lo que no, y vos decís, no puede ser, pero bueno. Así que comenzamos a recorrer las colonias, a hablar con los colonos, con los productores, decirles que había que salir a organizarse, salir a reclamar por un precio justo, por la dignidad de la familia, porque fíjate, en ese momento nuestros jóvenes abandonaban la chacra, ¿no? Los jóvenes se iban
a las ciudades, muchos chicos iban a estudiar y tenían que abandonar la universidad. O sea, hubo una castración cultural, ¿sí? ¿Qué fue el tractorazo? ¿Qué fue esa experiencia? Fue un reclamo donde nos unimos los productores cuando se puso difícil la situación de la yerba. Empezamos como un reclamo a la orilla de la ruta, entre poca gente, y ahí nos íbamos uniendo porque nos íbamos incentivando uno al otro, vamos a unirnos, tenemos que hacer algo porque esto no va. Y bueno, y ahí nos juntábamos, cortábamos rutas y estábamos acá. Y después pensamos que es algo para que realmente tenga repercusión para lo otro. Y bueno, ese día vinieron más de 80 tractores, fuimos a Oberá, en Oberá alguien dijo vamos a Posada, fuimos a Posada en el 2001, nos mintieron. ¿Y qué tal si traemos los tractores? Porque son nuestra herramienta de trabajo. Y sí, ahí ya empezamos a juntar los tractores y bueno, hicimos el primer tractorazo acá en Oberá, salimos del cruce Carabín y eso era todo algo lindo, un sentimiento que vos sentís que todos nos unimos. Dentro del reclamo es algo lindo, la fuerza que se iba juntando. Y ahí hicimos el reclamo, acá en Oberá, el tractorazo. De ahí surgió la idea de ir a molestar a Posadas donde realmente estaban los políticos principales, los que tenían que hacer algo por nosotros. Y en el 2002 volvimos y logramos la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que ahora se cumplieron los 20 años. ¿Cuáles son las razones para la retirada? Bueno, nosotros tenemos un compromiso a nivel nacional que hicieron los legisladores nacionales, misioneros, los diputados, con el resto del bloque de la Cámara, ¿no es cierto?, donde ellos ponen por escrito que en la primera sesión de febrero sancionarían la ley del mercado consignatario nacional de yerba mate. Y eso es un logro no solamente de los productores yerbateros, sino también de los obreros rurales, ¿sí? Porque ellos también estuvieron con nosotros durante muchas horas, muchos días, muchas noches, y también el pueblo en general, ¿sí? O sea, las luchas fueron de toda la comunidad misionera. Hacemos, y como ya estaban todos con la adrenalina ahí, empezamos a cargar los tractores, los camiones, y nos fuimos para Posadas a hacer el tractorazo en ese momento. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? 19 años. 19, una adolescente, joven. Sí. Concentró a todos los trabajadores de la yerba mate, de la madera, docentes, bueno, toda la comunidad acompañó y ahora hace 20 años de ese histórico acontecimiento donde plantearon al gobierno que no podían seguir sosteniendo ese modelo productivo que los agobiaba. Siempre es importante el tema de la lucha, el tema de aglutinar, de generar colectivos, espacios de reivindicación de las distintas luchas heterogéneas que hay en una sociedad compleja como esta. Mencionaste una cosa que me parece muy importante, es la cuestión del modelo de monocultivo forestal. Ustedes en su trabajo trabajan en la tierra, están en contacto permanente con la naturaleza. ¿Cómo ven? Mira, ¿qué perciben el ahí? monocultivo es tóxico. El monocultivo es nefasto para la agricultura misionera. Nosotros, ya sea de hierba, ya sea monocultivo de té, ya sea de maíz transgénico, ya sea de pino o de eucalipto, lo que fuere, el monocultivo no. Tiene que ser un modelo agroecológico. Nosotros tenemos que mirar el monte misionero, ¿sí? Y tenemos que ver lo que decía don Alberto Roth, un suizo, ¿sí? Que hace muchos años él decía que la chacra misionera tiene que ser un brazo, una extensión inteligente del monte, ¿sí? Entonces el monte es la gran biodiversidad que tenemos. Es un equilibrio inestable, ¿sí? Que se logró después de miles, millones de años entre la parte animada e inanimada. Cuando nosotros a esa gran biodiversidad la tumbamos, la quemamos, la regamos con tóxicos y plantamos una especie,
lógicamente que vamos a tener problemas de infiltración de agua, que vamos a tener problemas de insolación, de erosión, todos los problemas que vamos a tener si seguimos este modelo productivo, donde tenemos paquetes tecnológicos totalmente en contra. Organizaciones que nuclean a familias productoras del Alto Paraná misioneros se reunirán el lunes en Puerto Esperanza con la idea de plantearle una insistencia al gobernador para que se avance con la expropiación de 600 hectáreas faltantes a la multinacional que allí funciona. Plantean que los monocultivos y el uso de agrotóxicos afectan a la salud y esas tierras deberían ser destinadas exclusivamente a la producción de alimentos sin químicos. Y siguen pidiendo tierras productivas, digamos, porque el problema actual del suelo es la erosión, la falta de humedad. Hay plantaciones que son exóticas, que son implantadas, monocultivo como el pino y el eucaliptus, que absorben la humedad del suelo y por lo tanto ellos reclaman cuidar el medio ambiente, cuidar el agua y sembrar semillas nativas o criollas. Se reúnen mañana en 2 de mayo las organizaciones que tienen a su cargo el cuidado y la protección de las semillas nativas y criollas. Cuentan con una ley de la provincia de Misiones desde el año 2020 que protege este tipo de materiales. El 26 de julio es el día de las semillas nativas y criollas en la provincia de Misiones, justamente a instancias de esa ley. Ahora, en los últimos 2 o 3 años, la provincia también ha dado un vuelco en relación a la cuestión del uso de agrotóxicos, que es la otra problemática profunda, sobre todo plantadores de tabaco. Creo que es uno de los temas de lucha que tienen que ser puestos en la agenda fundamentalmente, ¿no? Nosotros somos tierra, ¿sí? Todo lo que le hacemos a la madre tierra, a la Pachamama, nos estamos haciendo nosotros mismos. Entonces tenemos que buscar una nueva espiritualidad, ¿sí? Nosotros no podemos mirar a la tierra meramente con el signo peso, ¿sí? Se nos va la vida en la tierra. La sequía me perjudicó mucho, yo tuve que parar de ordeñar porque mis vacas estaban flaquitas. Y no había pasto, no tenía nada, ni siquiera el pasto de los vecinos a la orilla de las calles de los caminos. Estaba todo seco, no había que darle, entonces prácticamente no me daban leche. O sea que se les dificultó mucho por esta cuestión climática. Sí, acá llovió la última vez fines de noviembre y hasta febrero, marzo, que no llovió una gota. Misiones tiene que ser productor de alimentos, que no sea solamente la yerba mate como producto madre, sino la producción de alimentos. Lo demostramos con la feria, el doble o más de gente que está en la feria vende puerta a puerta o surte algún negocio, entonces también tiene un ingreso para seguir quedándose. Y se están recuperando las ferias francas después de lo que las afectara una última sequía. Están trabajando desde 1995 a partir de una iniciativa del movimiento agrario misionero. Una de las pioneras fue Marina Santander, quien junto a otras mujeres luchó incansablemente para poder llevar a través de las ferias francas productos frescos de la chacra a la mesa de los misioneros. Lograron
eso sí, por impulso del MAN, crear lo que se conoce con el nombre de Ferias Francas en Oberá. Allí ellos veían que los intermediarios eran los que se beneficiaban, entonces dijeron, del productor a la mesa. La lucha de la mujer, que quizás es una de las luchas más presentes en este último tiempo, si uno las pensara en 1930, diría, bueno, esa lucha también atravesaba los sectores más vulnerables, digamos, porque la mujer era oprimida tanto por el gran capital como por el tarefero o el pequeño productor. Esto de las ferias francas ha dado un espacio distinto de la mujer, donde la mujer salió de su lugar dentro de la chacra a ser la que negocia el producto y la que se presenta también en el lugar público. Antes eran solo los hombres. Cuando nace la Feria Franca es porque no andaban los productos que eran la hierba, el té, ¿viste? Y entonces tenían que volver a hacer huevo, pollo, todas estas cosas, y el hombre no quería salir a la feria a vender esos productos porque le daba vergüenza. Entonces la mujer se puso firme y dijo no, vamos a salir. Y así un día salimos 7 personas sin ninguna experiencia a vender nuestros propios productos. Me acuerdo que el varón, el esposo, miraba de lejos la señora que iba a vender los huevos y los pollos, no se acercó en la mesa junto con la mujer para vender los productos. ¿Qué otra cosa hacen acá en la chacra? Y bueno, ahora dentro del mes de agosto, mi hijo agarra el tractor, el arado, y pasa arado acá entre medio de las plantas de hierba, en el liño. Y ahí se planta zapallo, maíz, mandioca, para tener todos cultivos para el año. O sea, dentro mismo del yerbal. Sí, sí. Ajá. ¿Y eso es para consumo de ustedes o lo venden también? Y para mi consumo y vendemos en la feria también. Arrancamos la Feria Franca. 2 años de reuniones, capacitaciones hasta que salí. Cuando salió la feria Villa Urquiza, ahí ahora en el mes de agosto va a ser 23 años que soy feriante. Le dio autoestima la Feria Franca a la mujer, le dio independencia económica. Después ya tuvo su dinero, que con su dinero podía hacer lo que ella quería, comprarse su propia ropa, ¿viste? No depender de su esposo que le diera el dinero, ¿viste? Entonces estaba feliz. Esta mañana estabas preparando algo para llevar a la feria. Sí. Sí. ¿Qué era? Y estaba sacando espinaca, chicoria, cebollita, perejil, apio, rabanito. Hay zanahoria todavía para juntar y todo eso. Eso es algo que haces todos los viernes, ¿verdad? Sí, todos los viernes. Pero durante la semana también. Tengo que regar, hacer replante de las plantitas y todo eso. O sea, toda tarea de huerta. Sí, sí, eso es tarea de huerta. Y para mí todo es la feria, me encanta lo que es la feria, tengo mucha amistad, muy bien me llevo. Y aprendí mucho con las capacitaciones picles, dulce, mermeladas, panificado, crío cerdo, pollo, todo hago. Ponedoras tengo, casera, de todo. Y eso me encanta. Había feriantes que decían, mis hijos se pelean para venir a la feria. Venía un grupo familiar atrás de la Feria Franca. Y así se fue involucrando al hombre también a producir más, porque era poquito lo que se traía al principio. Y después cuando la demanda fue creciendo, porque enseguida nos aceptó el lugar, nos aceptaron como feriantes. Y yo me acuerdo que me involucraba mucho a hablar con las mujeres, le decía, no vayan a dejar nada sucio para que el pueblo no hable mal de nosotros. ¿Llevas algo más a la feria? Sí, mandioca pelada, cuando tengo vacas con leche, también hago lácteos, leche, crema, ricota, todo eso llevo. ¿Y cuánto tiempo te lleva en la semana ir preparando, digamos, esas cosas para llevar? Cada día se va preparando algo.
Por ejemplo, si hay leche, se ordeña a la mañana, a la tardecita. Entonces yo ya voy preparando la leche, cuando está la crema, la ricota, ya para llegar viernes ya tengo todo en la heladera, ya listo, preparado. Y tengo una venta de mandioca muy buena, que es de 70 a 100 kilos por semana que voy, se lleva. Tengo verduleros que me llevan por cantidad, tengo mis clientes en la mesa que me compran y siempre, todo siendo calidad, lo que es la feria, tenés un buen mercado. Si no haces calidad, te compran una vez, no te compran más. El agricultor se dio cuenta, viste, que podía hablar de su producto. Yo, por ejemplo, que hago mermelada, les decía cómo estaba hecha mi mermelada, el frasco, cómo hacía, qué le ponía, cómo hacía. Y si dudaba, le invitaba a ir a mi chacra el día que yo hacía la producción. Podía acercarse, le digo, y a ver cómo hace. Es distinto ir a un supermercado que vos te servís de un frasco de mermelada y no sabes bien, dice ciruela de eso, y después el sabor no, resulta que no es, ¿no? Delia, ¿y considerás que te ayuda poder tener esta oportunidad de ir a la feria? Si no tuvieras eso, ¿cómo sería, digamos, la economía familiar? Bastante difícil porque de la hierba no tengo mucha producción de hierba y no me alcanzaría en el año. Para poder seguir en la feria tenés que tener producción, entonces tenés que seguir en la chacra, plantando, cosechando, haciendo las cosas siempre. Y me encanta lo que es la chacra, por eso estoy en la chacra y esto, lo más lindo que para mí es esto. Cosechan todo lo que le da la chacra. Frutas que a veces no conocía la gente de la ciudad, le explicábamos qué era, qué podían hacer, qué comida podían hacer. Yo cuando antes de la feria no me da vergüenza contarle. Las moneditas de 10 centavos yo juntaba para comprarme un kilo de pan y ahora, gracias a Dios, la plata de la feria tengo para ministrarme toda la semana. Y siempre fomenté en todas las comunas que exigiera que naciera la Feria Franca, que exigiera que vaya a su municipio, pelee con el intendente, porque era del productor directo al consumidor. Y vos podías hablar de tu verdura, de tu pollo, de tu dulce, cómo hacías, ¿viste? Y tiene otro precio, es fresco, es rico, porque es una cosa que cosechada a lo mejor el día anterior y llevada a la mesa ese día. Entonces aprendió también la ciudad a comer esos productos frescos. En comunidad somos forjadores de nuestro propio destino. Construimos en el presente. Somos guardianes de la memoria. Y tienen que seguir luchando, no queda otra. Para mí no queda otra. Y si, no sé, pero sin lucha no se consigue nada. Sí. Solo no tiene fuerza, porque a vos solo no te van a hacer caso. Ahora, si estamos unidos, sí nos van a hacer caso. Nada se consigue sin luchar, ¿sí? Nada te dan de regalo, ¿sí? Siempre hay que luchar, ¿sí? Y a estas cosas uno puede llegar por el dolor o por el amor. Pero no, hay que meterle ganas y tratar de sacar de lo peor lo mejor y seguir y seguir. Más allá de las persecuciones, de la violencia, de la muerte. Digo, la muerte mata, pero la memoria vence. Si perdemos la esperanza, perdemos ese horizonte, ese camino hacia donde vamos a transformar las cosas para que sean mejores, para que sean de calidad de vida digna, de ser solidarios y ponerse en los zapatos del otro. Eso creo que es la esperanza, ¿no? Es decir, siempre va a haber quien pueda tender una mano, quien pueda decir organicémonos, vayamos para adelante.
Crecí en una familia plena en afectos y esfuerzos. Trabajadores fuertes desde el amanecer al atardecer. Todos los días con sus herramientas y sus manos. El calor de estas tierras, las lluvias bendecidas, búsqueda de serenidad y equilibrios. Comer lo justo. Compartir con vecinos y amigos. Comunidad. Sentí en las espaldas de mi madre, en la mirada de mi padre, cómo golpeaban las injusticias. Afloraban sus conciencias el derecho de reclamar lo justo. Cada vez más pesado el yugo. Y entonces la movilización. Intentar conseguir precios que posibiliten el sustento del cuerpo. La marcha, los cánticos y la emoción de participar y ser también protagonista junto a mis hermanos, a mi padre y a mi madre, los vecinos y vecinas. De pronto gritos, lluvia de balas y tajos de sangre, persecución, muertes, mujeres gritando desesperadas debajo de hombres perversos. Tres balas impactaron en mí y caí. El grito ahogado y desesperado por no poder continuar. De todas maneras estoy. Sigo viva en los que diariamente reclaman por lo justo. Muchas veces con la incomprensión de los otros que por no conocer las realidades no entienden. Qué bendición que hayas venido. Y las mentiras de los poderosos confunden. La parte del pan que a mí me gusta. Generan prejuicios, matan olvidando, matan ignorando. ¿Qué les pasa? ¿No tienen seres queridos? ¿Desprecian la vida? Esta sencilla piedra lleva adentro la necesidad de continuar. Es difícil porque intentan engañar, desvirtuar. Los ojos abiertos, las manos juntas por lo justo. En todos los tiempos, en todos los lugares, desde la memoria en búsqueda de la equidad.